Buen día a todos. Bienvenidos. Siendo las 11:13 del día 5 de septiembre del 2022, con la presencia de los concejales Julieta Wallace, Norma Taboada y Gerardo Ávila, que se va a sumar en breve, nos avisó, con la ausencia justificada del concejal Chamatrópolos y Gerardo del Río, dejando a sus asesores en la mesa para tratar el siguiente orden del día. Proyecto de ordenanza 325 del 21, incorpora mapa de bosques protectores nativos y permanente como herramienta de planificación. Tenemos invitados para el tratamiento de este proyecto al señor Claudio Romero, subsecretario de Saneamiento y Sustentabilidad Urbana, y al señor Fernando Salvare, director de Bosques de Río Negro. Como punto número 2 tenemos el varios, y para iniciar el tratamiento de este proyecto le vamos a dar la palabra a... ¿Técnico? Técnico de la Dirección de Bosques. Gracias. Yo soy secretario de Planeamiento, no de Saneamiento. Eso se instaló hace un tiempo y... Es que suena parecido. Sí, claro. Son incumbencias bien distintas. Bueno, disculpen. Bueno, le vamos a dar la palabra a la autora, a la concejal Wallace. Gracias, presidente. Bueno, primero, buen día a todos y todas. Agradecer a los invitados que estén presentes. También hay integrantes de la organización Árbol de Pie que vinieron también a estar, bueno, a escuchar. Voy a ser breve porque me parece que lo más importante es escucharlos a ustedes. Nosotros presentamos esta ordenanza en su momento con el aval de muchas juntas vecinales del oeste, justamente para manifestar la preocupación por lo que advertimos como falta de protección a los bosques nativos en nuestra ciudad. Sabemos que existe siempre una superposición de competencias y jurisdicciones y eso a veces hace arduo que el control y que el ciudadano pueda ir a la oficina pertinente a poder hacer las denuncias, qué pasa con el control. Vemos y nos llaman constantemente vecinos y vecinas en relación a talas que se producen en el Cerro San Martín, en los Coihues lo hace permanentemente, también en la zona oeste, sobre todo en nuestra ciudad. Entonces, a partir de eso, se advierte la ordenanza 2020 del 2010, que es la que mandó hacer un relevamiento de los bosques protectores permanentes y nativos. Eso fue en el año 2010. Tengo entendido porque no participé, sé que hay gente acá que ha participado, por ahí la idea me parece es tratar de, entre todos los sectores, ver cómo podemos tener toda la información posible y generar un instrumento que realmente sirva para el objetivo y el fundamento de este proyecto, que es la protección de nuestros bosques nativos. En el año 2010, decía, se sancionó esta ordenanza y mediante un proceso participativo se hizo ese relevamiento. Hay un mapa que nosotros lo adjuntamos y que está en el expediente, que es parte de lo que hoy queremos ver, si ese mapa lo reconocemos o si es reconocido, donde se hace este relevamiento del año 2015, con una nota que se envió al Consejo Municipal, en donde justamente se envía el mapa para ser aprobado por este Consejo en el año 2015. La ordenanza 2010 también mandaba hacer otras acciones justamente para ver de compatibilizar esta ordenanza y esta clasificación con la que se sanciona por la ley 26331, que es la de presupuestos mínimos de bosques nativos, que entiendo ahí aparece también la Subsecretaría de Bosques como encargado de la Unidad Ejecutora Provincial de Bosques Nativos. Bueno, toda esta información hace que nosotros hayamos tomado la decisión, insisto, junto a varias juntas vecinales y también a la organización Árbol de Pie, de generar esta ordenanza que la modificamos después del dictamen jurídico. Primero la habíamos incorporado como una posible herramienta de planeamiento y gestión. Ahí nos advierten que eso debería consignarse como un rango temático 1, entonces ahí bajamos un poco la expectativa. En ese momento también recibimos
una nota del Colegio de Arquitectos queriendo saber un poco cómo esto podía cómo podía hacerse el mecanismo si es que este mapa se incorpora como una herramienta de planificación. Ahí, bueno, nosotros en esta instancia bajamos un poco las expectativas y lo que buscamos es, en primer lugar, reconocer entre todas las áreas este mapa, que pueda ser aprobado nosotros proponemos una cartografía de zonificación de bosques protectores nativos y permanentes, que se encomienda al Ejecutivo proseguir con las acciones de la Ordenanza 2020 del 2010, que si bien no es necesario incorporar un artículo, creemos que lo que hoy estamos tratando es una continuidad de ese proceso que se inició ya hace 12 años y que entiendo quedó inconcluso. Y por supuesto, comunicar y remitir esta cartografía a la Unidad Ejecutora Provincial de Bosques Nativos, creada por Decreto 106 y la Ley 4552, para que sea utilizado como insumo de base para la elaboración de la zonificación de los bosques y el famoso semáforo rojo, amarillo y verde, que tengo entendido y creo que sabemos, o me pueden rectificar, no está terminado ese trabajo. Cuando se aprobó el mapa a nivel provincial, Bariloche quedó en blanco. Después se hizo un trabajo y parte, por eso decía que lo importante era escuchar a los actores, porque bueno, me parece que nos falta información de cuál es la situación actual. En primer lugar, en relación a la Ordenanza 2020, es decir, a este mapa, si es que tenemos conocimiento de su existencia, sobre todo de los ejecutivos. Después, cómo viene relevándose desde la Unidad Ejecutora Provincial el mapa de la Ley de Bosques, de la 26331, y bueno, en definitiva, ver de todo eso cómo podemos pensar una herramienta que realmente sirva al objetivo de este proyecto, que es la protección de los bosques nativos de nuestra ciudad. Así que, si le parece al resto, por ahí con esa introducción le daría la palabra al presidente, si usted está de acuerdo, a los invitados, para que podamos empezar a recabar información. Gracias, concejal. Sí, estoy de acuerdo. Lo que tendríamos que ver es cómo nos ordenamos, o sea, primero lo hacemos a través de bosque o a través de planeamiento. Bosques, pues, me parece lo más atinado, si te parece. ¿Sí? Bueno, Fernando, tiene la palabra. Bueno, buen día a todos y a todas. De alguna manera la propuesta, para no irnos por las ramas, o puede ser en un rato eso, la propuesta sobre lo que mandaron de borrador de ordenanza es la de agregar artículos a lo que está escrito ahí que dé certeza a la población de Bariloche sobre qué es un bosque protector, qué es un bosque permanente, no qué es un bosque nativo, porque hay profusa bibliografía al respecto. Cuando la experiencia en estos últimos 12 años, tratando de generar planificación en el manejo de los bosques, nos dice que la gente tiene que poder, no solo es obligación acatar la ley, sino que entenderla. Y el entendimiento viene siendo lo más descriptivo posible en la normativa, tratando de no dejar algunos grises que quedan a la interpretación para la discusión, en definitiva, de vecinos sobre si esto hay que hacerlo de esta forma o de otra. El articulado que hoy mandaron, ni el que tenía anteriormente, sigue teniendo este tema de no especificar cómo se llegó a la definición de bosques permanentes ni de bosques protectores. Entonces, aparece un mapa que resume todos los criterios que la gente que lo hizo tiene, pero eso no es transparente a la población en general. Entonces, la primera recomendación es trabajar en 2 artículos más, uno por lo menos que dé certeza de cuáles son los criterios que determinados bosques entraron como permanentes y cuál es el criterio que otros bosques son protectores. Y eso va a ser una claridad para la discusión después en la calle. Digamos, aquellos bosques que cumplen tal función o que están en tal lugar o que se llaman de tal forma,
son permanentes y otros son protectores. Y algunos serán permanentes y protectores. Entonces no queda duda sobre que la identificación va por ese lado. A lo sumo podrán no estar de acuerdo, pero eso se dirime en otro lugar, pero no queda duda que ese bosque se llama de esta forma. Y el otro grupo de artículos tiene que ver con qué cosas no se pueden hacer en esos bosques, porque que sea un bosque protector no dice que no se puede hacer. O sea, uno presume que por ser bosque protector tiene funciones que tiene que seguir teniendo. Pero una de las primeras cuestiones es, para que ese bosque siga funcionando y brindando esos servicios tan valiosos, es que no se tiene que quemar. Entonces aparece toda la teórica del fuego, que para que no se queme no tiene que tener residuos, no tiene que tener cuestiones peligrosas cerca, tiene que tener un montón de situaciones que hace que disminuya esa vulnerabilidad de ese bosque al fuego, cuando el fuego es parte de los ecosistemas boscosos en la región. Y entonces aparecen un montón de prácticas que a la vista de las personas que no entienden de fuego son degradantes. Después está toda la otra mirada más ecológica, en donde podría ser un bosque que hay que dejarlo como en parques, que cumpla todo su ciclo, que se degrade. Y esto es un problema porque tiene una incompatibilidad sobre una ciudad que está funcionando alrededor de ese bosque. Entonces, esto sucede en la calle cuando uno le pregunta a la gente qué hacer, o no toques ese bosque porque es protector, y otro dice tenés que tocarlo para protegerlo. Entonces, para que eso no sea una discusión en la calle, debería estar escrito en la normativa. Esa es un poco la primera recomendación, digamos, como de base, que terminaría de redondear este tema de qué es un bosque protector y qué es un bosque permanente. Y no quedaría duda después, o que las dudas serían muy pequeñas. Sí. Adelante. No, en realidad a la conceptualización, la Ordenanza 2020 tiene una conceptualización de cada uno de los... Lo que no tiene es que se puede hacer que no, en eso, pero por ejemplo, el artículo 3 se establecen las siguientes definiciones para la aplicación de la presente. Bosques protectores, se entiende por bosque protector aquellos que se encuentran en las altas cumbres y aquellos que por su ubicación sirvieran en conjunto o separadamente para, y bueno, hay un serio de incisos, por ejemplo, leola, proteger el suelo, caminos, riberas fluviales y orillas de lagos, lagunas, islas, canales, acequias y embalses y prevenir la erosión de las planicies y terrenos con declive. La pregunta es si esto sirve para conceptualizar o si aparte hay que hacer otra conceptualización o solo avanzar en el segundo camino, que es qué se puede hacer en estos bosques protectores y qué no. Esa descripción viene de la 13.000 de la Ley Nacional. Sí. Y para mí le falta un poco de escala. Bariloche necesita un trabajo de detalle, y solo pensar en algún arroyo de los cientos que hay, algunos reconocidos por su permanencia, otros reconocidos por el grupo de barrio, por el grupo de gente que vive en el barrio y no por su permanencia. O sea, le falta escala, me parece, detalle a esa normativa porque cuando uno la lee, gran parte de todo Bariloche entra en esas definiciones porque Bariloche está en una situación orográfica en donde tiene pendientes, eso origen a ríos y arroyos, y después tiene lagos, y por ende tiene mallines y altas cumbres, y no es Pilcanillehue esto. Entonces, casi todo Bariloche entra en esa definición. Entonces, no alcanza, es necesario, pero no suficiente. No es un trabajo muy grande, porque la Municipalidad de Bariloche ha hecho este relevamiento hace años, pero hay que ponerle detalle. Detalle en relación a los tamaños de lotes que tiene la ciudad de Bariloche, porque es como una definición rural, que es de donde viene esa ley, viene para toda la nación. Obviamente no tiene escala porque después cada provincia tiene que hacer su sum correspondiente, no es lo mismo Santa Rosa, La Pampa que nosotros. Y sí falta el por lo menos qué no se puede hacer, ¿no? A veces es difícil decir qué se puede hacer, pero es más fácil encontrar coincidencias sobre cuáles son aquellas actividades que claramente degradan un
digamos, estos servicios que brindan los bosques. Gracias. No, cómo, digamos, la pregunta que a mí me surge constantemente es cómo se articula esto, y ahí va la segunda pregunta, con el semáforo de la ley nacional, porque el que no se puede está en lo que está pintado en rojo. Entonces, ¿cómo se superpone lo que está pintado, si es que ya está pintado, con la caracterización de permanente y protector? Y primero, no existe un no rotundo para nada, tal es así que el rojo tiene actividades permitidas, inclusive la de turismo de bajo impacto, que como todavía la provincia no reglamentó, ahí hay un gris que es una actividad de turismo de bajo impacto, ¿no? Si 2 personas subiendo con un folleto o 70 personas en un cable carril, no está claro eso y se va resolviendo en la medida que van sucediendo las peticiones. Entonces tenemos de base un territorio en donde las actividades están de alguna manera permitidas en un orden de restricción. Si prima la lógica, que es lo que yo vengo viendo en el municipio de Bariloche en líneas generales y muchos actores, y podemos trabajar en la descripción de estos criterios y de estos usos, me parece que va a ser el mejor encuentro con la ley de bosques, que es el mismo trabajo que se viene haciendo. Se viene trabajando, la ley de bosques lo da como obligación. Uno no puede pintar un mapa diciendo esto es rojo, esto es verde y amarillo. Hay criterios para hacerlo, claramente especificados en la ley nacional, y la ley provincial los toma. Y esos son los límites en los cuales uno debe pintar. El pintado es la consecuencia de lo que está escrito. Eso es lo más importante. Por eso cuando se habla de mapa, en realidad es la exteriorización de lo que está escrito. Entonces, los mapas resumen 2 cuestiones. ¿Qué es y para qué se usa? La ley de bosque nativo es clara. Dice que aquellos bosques que son muy funcionales, maduros y que tienen un estado de conservación muy alto, tienen que ser rojos. No importa dónde estén. Y ese es el problema que tenemos. Tenemos esas estructuras cerca de la ciudad, que tenemos el conflicto con su uso. Pero desde la definición de qué color es, la ley 26331 es clara. Eso, por su funcionalidad y por su estado, debe ser rojo. No dice que pintemos de verde aquellos bosques que vamos a transformar. Dice que los bosques que son verdes son aquellos que, aunque su estado de degradación es alto, con intervención pueden ser restaurados. Al mismo tiempo dice que pueden ser intervenidos, pero no hay un bosque verde que tiene todas las características de edad, conservación, funciones muy altas. No debería, y hay una incompatibilidad. Entonces, nosotros tenemos que hacer un ejercicio entre que si encontramos una masa boscosa, que en Bariloche me animo a pensar inicialmente en el Parque Municipal Yao Yao y en la isla Huemul, como 2 grandes masas, todas reconocidas, con una integridad, si bien hubo impactos, tienen una integridad grande, que ahí encontramos unas masas con casi todas sus funciones, pero al mismo tiempo está la ciudad alrededor. Entonces, claramente esas masas de árboles no podrían ser verdes, porque por definición deberían ser de alto o mediano nivel de conservación, aunque su uso esté tentado a ser de alta intensidad. Esas son las cosas que hay que resolver con esto de trabajar al mismo tiempo con qué bosque tiene qué color y con qué bosque vamos a definir usar. Haciendo ese trabajo se disminuyen los grises y obviamente si el grupo de trabajo, que es un grupo de gente que hace años que viene trabajando en el tema, logra llegar a estos acuerdos, la sociedad en general va a entender que cuando encuentra un bosque hay como un montón de información para poder definir, no, mira, esto sí se puede intervenir. Que no significa que intervenirlo es hacerlo desaparecer. O sea que todo ese trabajo hay que ponerlo en la normativa. Y esto después ya, permite no discutir sobre estos temas. Y si los 2 se tienen que llevar en conjunto, claramente. Estamos en un momento en donde los 2 trabajos pueden ser llevados en conjunto, pues son casi todas las mismas personas los que están haciéndolo, y es el mismo momento hoy, 2022, así que hacer estas 2 cosas separadas
sería generar un problema para la sociedad en ver un bosque y decir, no, esto es permanente, no, eso es verde. Y esas cosas lo único que hacen es generar confusión sobre el uso. Y después, bueno, viene todo lo que sucede. Gracias, Fernando. No, por Concejal. No, que esto me parece fundamental lo que acaba de decir, porque me parece que existe una contradicción en ese sentido, y lo que pasa con esa contradicción es que hoy vemos, por lo menos desde mi punto de vista, el no cuidado como debería ser de nuestros bosques, vamos a decirle nativo para no, y su uso, ¿no? Entonces, en esto por ahí, preguntarte más específicamente, cuando hablas de las personas que están trabajando en estos dos procesos, no en personas, sino en instituciones, quiénes para vos tendrían que estar sentados en esa mesa como para trabajar y avanzar, sobre todo en que el mapa refleje un uso y las escalas del uso. Más allá de lo que me parezca, la ley 4552 creó un consejo consultivo. Sí. Eso es una institución creada por la ley que tendría que funcionar, más allá de mi opinión. ¿Eso funciona? Hoy no. Hoy no, y eso depende de provincia. Si bien tiene autonomía, está claro que sin fondo la gente tiene que trabajar y no puede, y su vida propia alrededor de participar, crear una estructura, pero por eso es la provincia la que lo tiene que movilizar, pero tiene autonomía propia en ese sentido. Ahora, eso es como el marco general, en donde Sí. toda la sociedad está representada. Bien. Desde lo práctico, yo lo que sugiero es que claramente en lo que tiene que ver con el ejido de Bariloche, tiene que estar sentado el municipio de Bariloche. Hay un montón de instituciones científicas que tienen mucho para decir y lo han dicho. Y después hay grupos conformados de la sociedad que han venido bregando por la conservación de los bosques, que ya tienen historia, que sería ridículo no sentarlos a la mesa a charlar, porque después te los vas a encontrar sentados en el Consejo Consultivo, entonces ya que está, ahorremos tiempo. Me parece que está bueno tener una pequeña discusión interna y después hacerlo más amplio, porque si no es imposible ir avanzando. Entonces, inicialmente esos grupos deberían estar representados y bueno, con un protocolo de trabajo, claro. Eso ayudaría, sobre todo porque ya hace muchos años que se vienen trabajando. El ejercicio que se hizo en el 2014 y 2015 es un ejercicio muy grande, que salieron muchos no y muchos sí. Y lo importante no es el sí, no, sino el ejercicio de poder sentarse a una mesa a discutir algunas cuestiones. Teniendo en cuenta que somos una sociedad organizada, democráticamente, que están sus organismos por los cuales estas cosas se resuelven, ¿no? Eso me parece que sería el cómo. No sé. No, perdón, presidente. Ahora Sí, perdón, adelante, concejal. Me gustaría escuchar obviamente a la municipalidad y si es posible algún referente de Árbol de Pie que sé que han trabajado en ese proceso consultivo, como, digamos, me parece lo que busca o lo que buscamos hoy como intención es dar continuidad a ese proceso que hablaba Fernando, que la verdad que del 2015 hasta parte 2016 no se ha avanzado, o por ahí sí, por eso escuchar al municipio también, en qué avances hay, pero me parece que hay como un consenso a nivel sociedad del cuidado de los bosques. Me parece que, y si no lo hay que construirlo, y creo que nosotros tenemos la obligación por el lugar donde vivimos y las características de nuestra ciudad de avanzar en ese sentido. Ahora, superposición de jurisdicciones, de instituciones, de organizaciones, no puede ser un escollo para nosotros avanzar en este sentido, y creo que comparto de que la provincia, la verdad que ha hecho muy poco en estos años, por eso sirve este proyecto también para interpelar desde lo institucional y desde lo político a la provincia para que realmente haga lo que tiene que hacer, la ley 4552, e incluso se podría articular, porque lo decía la 2020, el tema del pedido de los fondos también que prevé la ley nacional, que entiendo que por lo menos en Río Negro no hay mucho avance, no sé en el resto del país. Pero bueno, nada, me gustaría escuchar por ahí al municipio si tiene alguna relación en esto y vamos viendo cómo se puede avanzar.
Gracias, concejal. Adelante. Bien, buenos días a todos, a todas. Me pareció muy claro algunos conceptos que dijo Fernando hoy y en ese sentido me da la impresión que hay como esto que Julieta dice de superposición de jurisdicciones y demás, hay como un poco de ensalada, por así decir, en la definición de estos dos temas, la 2020 por un lado, la 4552 por otro. Voy a tratar de no ser muy extenso, pero tampoco quiero dejar de decir ciertas cosas. Con respecto a la 2020, coincido totalmente con esta necesidad de definir más claramente esto, ¿no? ¿Qué es permanente, qué es protector? Porque hoy, con la interpretación que tiene y con ese mapa que se hizo en su momento, en 2015, ocurre que muchas porciones de bosque podrían caer en las tres categorías a la vez. Y eso genera cierta confusión, ¿no? Fernando dijo hoy, bueno, habrá bosques que son permanentes y protectores, pero esta mezcla de nativos, permanentes, protectores, hace que mapearlo sea difícil o subjetivo en cualquiera de los casos y dificulta. Alguna vez intentamos, por ahí por 2015 precisamente, pensar a través de la reglamentación de la 2020 poder ordenarla de alguna manera. Y la cosa quedó ahí. Vamos ahora a la ley de bosques. Se hizo un trabajo muy importante con la ley de bosques, que se hizo con el Consejo Consultivo y demás, todo ese proceso que llevó adelante Fernando en su momento, que terminó en un mapa o en una zonificación mucho más extensa que ese blanco de la ley de 2010, que después tuvo una adenda, ¿no? La ley de 2010, con algunos parchecitos, pero sí, claramente carente para la protección que necesitamos de los bosques. Después voy a hablar un poquito del problema de protección y fiscalización, que me parece que no basta con la norma, ¿no? Es algo que nos está pasando. Finalmente, en el año 2019 y fines de 2019, la Secretaría de Ambiente de la provincia hizo otro trabajo más, donde se terminó de definir, y a fines de 2019 estábamos en condiciones de firmar un acuerdo, por así decir, o sea, de que Bariloche diga, este mapa arriba del ejido, yo lo acepto. Pero se puso una condición, que sigue vigente hoy, ¿no? Que es, modificamos el articulado. No solamente cambiamos y revisamos el mapa y hacemos una zonificación más amplia, sino que modificamos el articulado. ¿Por qué? Porque la ley de bosques, en esto que dice Fernando, qué se puede hacer o qué no se puede hacer, lo mira, tiene muy pocas incumbencias que tienen que ver con esta realidad de que son bosques que están en contacto con la ciudad, en donde lo urbano y la protección del bosque se mezclan, lo cual condiciona lo urbano, pero al mismo tiempo debería permitir determinados tipos de intervención en el bosque que no pongan en riesgo ni su integridad, ni los servicios ambientales que prestan, pero pensando en las acciones urbanas, no en y lo pongo como ejemplo, en el Valle del Manso, un productor podría presentar sobre el amarillo un plan de explotación del bosque nativo, sustentable, con todas las normas, de todas las maneras, pero no puede poner una casa. ¿Me explico? Entonces, ahí me parece que hay algo que hace falta. En su momento la Secretaría dijo no, en este momento la Secretaría de Ambiente de la provincia dijo no, en este momento no vamos a revisar el articulado. Y si uno toma esto que dijo Fernando, y que a mí me parece muy coherente, el mapa es un reflejo de lo que está escrito, cambiar el mapa sin cambiar lo que está escrito no parece tener mucho sentido. Eso después quedó en la nada, no sé qué pasó, pero no se siguió impulsando. Y ahora retomamos el trabajo de bosques. Hace varias semanas que el equipo del trabajo de planeamiento de la subsecretaría, tanto la parte específica de planeamiento como la parte de áreas protegidas más dedicada a la cuestión de los bosques y de la cuestión, entre comillas, ambiental, natural, están trabajando. ¿Cuántas semanas llevamos? ¿3, 4? Más. Hubo ya varias reuniones trabajando sobre
cómo tener una ley de bosques aplicable sobre superficies mucho más importantes del ejido y que a su vez no generen una contradicción importante con la normativa urbana que tenemos. Y en ese sentido creo que estamos bien, o sea, todo lo que en el oeste son las zonas intermedias, ¿no? Los CIR, las zonas intermedias residenciales, y todo lo que es ZPF, zona de protección de paisaje y laderas boscosas, todo eso está siendo alcanzado por la ley de bosques en la propuesta que se está construyendo, que todavía no está formalizada y que es la que yo creo que va a haber que participar más ampliamente, tanto con el Consejo Consultivo, o sea, tener después un proceso de participación pública suficientemente amplio para consensuar. Y ahí es donde me parece que si no trabajamos paralelamente con la 2020, vamos a empezar a tener superposiciones que nos van a incomodar a todos. Entonces, y que los equipos son los mismos. ¿Me explico? O sea, cuando hablamos de los equipos, por parte de la MUNI, planeamiento, la subsecretaría que a mí me toca dirigir entera, no solo con los técnicos de planeamiento, sino también con biólogos, y me explico, o sea, con esta mirada más ambiental. Se ha avanzado un montón. Si esto sale bien, vamos a tener un mapa mucho más amplio, no vamos a tener Bariloche en blanco. Esto debería coincidir con la 2020 de la mejor manera posible, que necesita esta redefinición en algún momento yo estuve tentado de decir, demos de baja la 2020 y hagamos otra, pero redefiniendo estos artículos, me parece que no hace falta hacer otra, ¿no? Y estamos bárbaros, podemos llegar quizás a fin de año con una normativa o a principio del año que viene teniendo una normativa excelente, pero si no mejoramos, y hablo tanto de la provincia como del municipio, nuestras capacidades de fiscalización, estamos en el horno, por más normativa que tengamos, ¿no? Y el otro punto que a mí me hace ruido y no me parece que hay que empezar a discutirlo y a debatirlo, es qué hacemos con los bosques implantados. Tenemos mucho bosque cultivado en el ejido, también generando un potencial riesgo de incendios de interfase. Si se talan completamente es horrible, porque no solo genera un impacto paisajístico desagradable, sino que si están en pendiente puede haber escorrentías, cárcavas, o sea, tenemos que empezar a tener una política que no tenemos, por lo menos nosotros no, Bosques me parece que la tiene un poco más clara, de cómo manejar los bosques cultivados. Porque además con esta excusa de que es pino oregón, de que es invasivo y qué sé yo, y que no es nativo, se permiten las talas rasas sin un trabajo posterior sobre ese suelo que garantice estabilidad, una reposición, una reconversión de ese paisaje, un reemplazo por nativas, no sé, ahí me parece que tenemos que tener un marco de discusión y de empezar a normar con criterios claros, que yo no los tengo todavía muy claros, o sea, lo digo sinceramente, o sea, tenemos que juntarnos y empezar a pensar cómo manejar estos bosques, porque por un lado son un peligro potencial, pero por otro lado forman parte también brindan servicios ambientales, no lo mismo que un bosque nativo, pero protegen el suelo y tiene un sentido tener claro cómo los vamos a manejar. Ahí tenemos algo por discutir, y ahí sí la 2020 puede cumplir un rol importante. ¿Me explico? Porque se diferencia de la ley de bosques en ese sentido, porque es un ordenamiento de bosques nativos, la 4552, y tenemos grandes superficies de bosque cultivados que tenemos que ver cómo los vamos a manejar. Por ahora yo no sé nada más, pero no sé. Previo a poner a consideración si podemos darle la palabra a alguien de Árbol de Pie, me gustaría primero ver si podemos contar con los antecedentes de este convenio que casi se firma en el 2019. No sé si, porque me parece que, digamos, si se avanzó hasta ahí, sería importante poder... La letra del convenio está, yo recuerdo hasta finales de 2019 que hubo una reunión importante que la organizó
la Secretaría de Ambiente, Dinamigani, con unos asesores, no me acuerdo bien cómo era, pero había un equipo de gente que ella había contratado para llegar a estos consensos de profesionales, y llegamos a un consenso en una mesa grande con el mapa, y ahí quedó ese consenso. Lo que le faltaba era que el intendente firmara esa conformidad con ese mapa, y eso nunca pasó, pero quedó en manos de la Secretaría de Ambiente. O sea, yo estuve ahí como subsecretario de Ambiente del municipio, habíamos terminado justo la normativa del oeste, de la delegación Lago Moreno, veíamos que la cosa coincidía, el requerimiento fue, cambiemos el articulado, y quedó todo en manos de la Secretaría de Ambiente y de la provincia, ¿no? Y no sé después qué pasó, fue como un taller en donde convinimos algo. Después eso no se formalizó. O sea, fueron gestiones, pero Claro, no quedó, igual, no se avanzó. Ese mapa se parece mucho al que estamos construyendo ahora, o quizás ahora se está ampliando un poco más, y también hubo, digamos, también en esto que estamos haciendo ahora y que es interesante, es un producto yo creo que de muy buena calidad, también implica un cambio de articulado, y esto lo venimos discutiendo hace rato. Sé que cuesta un poquito esto de agregar artículos porque hay ciertas resistencias, pero es necesario porque si no vamos a encontrar siempre un conflicto en el territorio en lugar de una herramienta de protección. Te pregunto, perdón, presidente. Sí, concejal. Repregunto, frente a estas gestiones y lo que se está haciendo, la pregunta es cómo se está articulando, si es que se está articulando con este Consejo Consultivo, porque en realidad, digamos, la ley prevé la participación, porque después pasa esto, un poco lo que decía Fernando, digamos, ¿no? Terminan siendo a veces trabajos de laboratorio entre técnicos que después, para que se apropie realmente la gente y tenga, digamos, ese cuidado, ese objetivo pueda cumplirse, está pensado esa participación ciudadana y está pensado un Consejo Consultivo. Entonces, lo que a mí me preocupa es que se generen procesos paralelos constantemente, pero no se haga el que prevé la norma, que es este Consejo Consultivo, y la asignación de recursos específicos para ese Consejo Consultivo. Porque entonces ahí nos quedamos a mitad de camino siempre. ¿Cómo hacemos? Por eso preguntarte si se está haciendo desde el Consejo Consultivo, porque si se está modificando la 4552, ese es el marco, digamos. Coincido, Julieta, o sea, yo creo que hay que poder llevar algo al Consejo Consultivo, que además va a ser muy parecido con detalles, y creo que detalles que apuntan a una mayor superficie protegida o amparada bajo la Ley de Bosques, al Consejo Consultivo. Ahora, la responsabilidad del Consejo Consultivo, que como dijo Fernando, hoy no está funcionando, es una responsabilidad de la provincia. No me estoy sacando el sayo. Digo, estamos convencidos que este trabajo, antes de que vaya a la legislatura o que tenga algún otro tránsito ya diciendo, bueno, esto es lo que Bariloche propone para la Ley de Bosques, sumado a todo lo que la provincia está trabajando en el resto, afuera del ejido de Bariloche, tiene que pasar de vuelta por un proceso de participación ciudadana como está previsto en la ley. Sí, lo que pasa es que... A ver si se entiende. Nosotros no podemos convocar al Consejo Consultivo como municipio. Técnicamente, pero a ver... Podemos hacer un proceso participativo paralelo, pero hay que tener que proponer, que es lo que estamos terminando. Sí, a mí me parece que digamos, dar estos debates y estos procesos tiene que ser también desde un lugar donde uno pueda comprometerse, porque si en el 2019 no firmó el municipio, pero la provincia quiso hacer las cosas bien, ahora no hace la provincia y hace el municipio, parece que estamos jugando a la escondida. Y el municipio y la provincia son del mismo signo político, con lo cual la articulación debiera estar. Si vos me decís que la provincia la gobierna un signo político, del municipio otro, y puede ser que sea complejo. Ahora, a mí, por lo menos, no admito bajo ninguna circunstancia, digamos, esa apreciación. No, ahora es la provincia. No, pero en el 2019 no quiso firmar al intendente. Yo no dije eso. No lo digo Yo por dije, vos no específicamente, no lo Yo quiero no dije individualizar. eso. Lo que quiero decir es, Juntos Somos Río Negro, ¿tiene una política pública para proteger los bosques, sí o no? Sí. Bueno, ¿a dónde está? ¿Hay antecedentes? ¿Van a convocar al Consejo Consultivo?
¿Qué hacemos con la 2020? ¿Está o no? Porque a mí, digamos, si nosotros realmente queremos proteger los bosques, que vengas un día vos hoy, y lo cual te agradezco, que venga Fernando, que es un técnico, está todo bien, pero ¿cómo hacemos para que esto sea una realidad en serio y que no nos quedemos sin Bariloche si es un bosque nativo? ¿Hay realmente un compromiso en ese sentido? Primero, desde lo político, y segundo, de cumplir la norma, porque nosotros tenemos una carta orgánica que establece que la municipalidad tiene que avanzar en este sentido, y una ley provincial, que es la 4552, en donde la provincia debería haber avanzado. Entonces, yo no quiero ir por ese camino, pero si la respuesta va a ser jugar a la escondida, voy a tener que ir por ese camino. Entonces, ¿cómo hacemos si hay realmente una actitud y una vocación política de avanzar para que esto suceda y podamos proteger a nuestros bosques? Mirá, se está trabajando, la provincia y el municipio trabajaron, en 2019 pasó lo que pasó, ¿por qué no se firmó? Yo no lo sé, sinceramente no lo sé. No es que te estoy diciendo, Genuso no quiso firmar, que es lo que vos interpretaste, y eso no es así, no es lo que yo dije. No se firmó, la provincia no avanzó. Hoy estamos trabajando, tanto provincia como municipio, en actualizar ese mapa, en que no genere grandes contradicciones con la normativa del oeste, que además la vocación de proteger los bosques está clarísimo, porque la normativa del oeste bajó la densidad en casi todo el oeste un montón. Es más, también apuntaba a tener algún tipo de regulación del valor del suelo, lo cual no cambió. La verdad es sorprendente, porque suben los indicadores, sube el valor del suelo, sube el precio del suelo. Bajan los indicadores y el precio del suelo no baja. Es raro, pero tiene extensas superficies en zona de ladera, protección de ladera boscosa, zonificación de ZPF, lo que son zonas de protección forestal, tiene de paisaje frágil, perdón, tiene los CIR, en donde hay una importante disminución de los indicadores en función del análisis de la parcela y de las características de la parcela. Está clara la vocación de proteger el bosque, clarísima en el marco normativo. Estamos trabajando por segunda vez el municipio con bosque para extender el mapa, para no tener un blanco, está clarísimo. ¿Queremos hacer un proceso participativo de eso? También está claro. Después, si lo hace la provincia a través del Consejo Consultivo o decidimos hacerlo nosotros como otro proceso de participación con nuestros propios mecanismos, como se hizo toda la participación del Plan del Oeste en su momento, lo podemos hacer. O sea, no me parece que no esté demostrando tanto el municipio como la provincia esa vocación de proteger el bosque. ¿Que tenemos problemas de fiscalización? Yo no tengo ninguna duda y lo acabo de decir hace un ratito. O sea, tenemos dificultades serias en la fiscalización de lo que pasa en el territorio. Y pasa con el bosque, pasa con la edificación, pasa con obras irregulares. O sea, tenemos problemas de fiscalización. Es así. Sí, el tema es... Le vamos a dar la bienvenida al concejal Ávila, que acaba de sentarse en la mesa, y le cedo la palabra. El tema es que el tiempo pasa y las cosas suceden. Entonces, las denuncias son constantes, las quejas son constantes. No es que estamos acá porque hoy el bosque no está en peligro, digamos. Me parece que hay y pasan los años, digamos. Estamos hablando de un mapa que se entregó en el 2015, estamos hablando del año 2022, y la verdad es que los avances, no tengo por qué desconocer toda la vocación que se tiene y todo lo que se ha hecho, pero en términos normativos y de gestión, el avance no se ve. Por eso estamos hoy discutiéndolo. Y me parece que el tema de fiscalización, y nosotros muchas veces cuando discutimos el presupuesto lo hemos hablado y lo hemos dicho, sin recursos para fiscalización, la fiscalización no existe, digamos, es así. No. Entonces, es también una decisión política asignar mayor cantidad de recursos para que esa fiscalización pueda ser viable. Presidente, si le parece, no sé si están de acuerdo, si podemos, aunque sea unos minutos, incorporar a alguien de árbol de pie para que no nos falte, digamos, esta pata, y en todo caso, si el lunes próximo citar formalmente. Pero me parece que era importante tener esta pata, que es la de la sociedad civil, si se quiere organizada, y después en función de eso ver cómo podemos continuar.
Bueno, si los demás concejales están de acuerdo, vamos a invitar a algún referente. ¿A quién invitamos? Gracias. Por favor. En alguno de los micrófonos, ahí Facu me va a decir. Bienvenida. Ahí Ana va a hacer su presentación. Bueno, buen día. Les agradezco la posibilidad de conversar un poquito. Hay unas cuantas cosas que habría que responder sobre o comentar sobre este tema. En principio, la ley 4552, que se aprobó en agosto de 2010, ya es el tercer periodo que no se actualiza. A los 2 años había que actualizar, a los 5 años, porque está mezclado, estamos con la municipalidad y la provincia, entonces hay que aclarar todo, ¿no? Bueno, a los 5 años y nuevamente a los 5 años, con lo cual son 12 años, sería el tercer periodo. Nosotros intimamos en varias oportunidades al entonces gobernador, a través del Procurador General de la provincia, la Auditoría General de la Nación, Julieta, la concejal Wallace mencionó el tema de los fondos. No llegan los fondos porque la ley no está actualizada. Entonces, el gobierno considera que no se está cumpliendo con la ley, que es a lo que intimó la Auditoría General de la Nación, a cumplir con la ley. Ana, en cuanto a la participación… Ana, un segundito. Solamente para que quede en coordinación, toma la palabra la señora Ana Wiman por Árbol de Pie. Adelante. En cuanto a la participación, nosotros integramos el Consejo Consultivo desde que se conformó en febrero o marzo del año 2011, en Bolsón. Yo lo integré junto con el señor Paterno, que es el presidente de Árbol de Pie, y en el segundo periodo, otros 2 años, hasta que terminó, digamos, de funcionar orgánicamente, lo integraron el ingeniero Ferrero y la doctora Valeria Ojeda. Ahí es cuando quedó armado ese mapa que hemos reclamado, como digo, en numerosas oportunidades, que se ponga en vigencia. Falta completar el trámite que manda la ley, la audiencia pública y enviar el proyecto de ley, pero lo tuvo el gobernador en su momento y ahora la actual gobernadora. Recién Claudio mencionó algo de una instancia que hubo. Lo único que nosotros tenemos conocimiento que estuvo funcionando fueron unas llamadas mesas técnico-políticas que funcionaron en Bolsón y en Bariloche. La de Bolsón específicamente se ocupaba del tema de laderas o el Cerro Perito Moreno. Y acá no sabemos lo que pasó porque nosotros pedimos información, se sabe que tenemos el derecho de acceso a la información, nunca tuvimos acceso a la información, no sabemos qué ocurrió. Lo del Perito Moreno, hubo alguna modificación que era por el tema de las torres, la explicación que dieron, las torres de remontes, pero no sabemos en qué concluyó lo de Bariloche. Nosotros integramos el Consejo Consultivo, nunca se disolvió el Consejo Consultivo. Entonces, a lo mejor, en cuanto a lo que decía Fernando Salvaré, del tema de la participación, rever y poner nuevamente en funcionamiento, que no es cosa de la municipalidad, pero si la municipalidad va a hacer una convocatoria o va a discutir la ley o el mapa para ser puesto en vigencia, debería por lo menos tener la participación de los organismos que están en el Consejo Consultivo, porque si no, también están las reservas naturales urbanas que tienen lo suyo para decir. Y
Cuando, Claudio, mencionaste los bosques implantados, por lo que nosotros tenemos entendido, también un bosque implantado puede ser un bosque protector, de acuerdo a donde se encuentre. Entonces, pelar esas laderas que vemos, estas intervenciones que están ocurriendo por el oeste, pueden provocar otra cosa como lo que ocurrió, desgraciadamente, en Huinir, porque ahí desapareció todo el bosque. Cuando vimos las imágenes aéreas del Google Earth, ahí vimos lo que habían hecho, ¿no? Entonces, el mapa de la Ordenanza 2020, estamos reclamándolo desde que se ponga en vigencia, desde el año 2015, cuando quedó terminado. Y si el mapa que acompaña a la ley 4552 está en blanco, es responsabilidad de la municipalidad, porque la municipalidad tenía 180 días, a lo mejor alguno no está al tanto de qué pasó con ese mapa. Tenía 180 días para elaborar el mapa, la municipalidad, y presentarlo a fin de año. Entonces, la Secretaría de Planeamiento elaboró un mapa donde no participó ningún organismo de los científicos. No fue acá que se presentó, sino en la sala de prensa de la municipalidad, y fue un escándalo porque era un mapa que dejó, por ejemplo, la península de San Pedro en blanco. Y yo creo que en la península de San Pedro hay bosque. Nosotros impugnamos ese mapa y, sin embargo, se elevó a la provincia y fue la actualización de la cartografía, la parte de Bariloche. A pesar de de las denuncias nuestras de que estaba en blanco el mapa, bueno, o sea, el mapa está en blanco porque es responsabilidad de la municipalidad. Y de entonces, ahora pasaron casi 12 años. Nosotros, yo creo que lo reclamamos en suficientes oportunidades, esperamos que esta vez, porque está relacionado y tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en el oeste. Yo, con toda honestidad, cuando vengo al centro, trato de no mirar lo que se ve de los lados de Pioneros, y yo vivo en el kilómetro 14. Más hacia el oeste es todavía peor. Entonces, el mapa, desgraciadamente, lo dije recién, como una humorada de humor negro. Sí, el mapa ese de la Ordenanza 2020 hay que revisarlo, pero desgraciadamente porque va a haber que sacar bosque que ya desapareció. Gracias. Bueno, abro el uso de la palabra. ¿Algún concejal quiere tomar la palabra? Bueno, concejal. Gracias, Ana. Me parece que esta mirada creo que la vemos todos. Y bueno, me parece que nos interpela a todos como ciudadanos, más allá del signo político que tengamos, de lo que sea, cómo hacemos para cuidar estos bosques y cómo hacemos para tomarlo en esta oportunidad realmente en serio y que no siga pasando el tiempo. La verdad es que, no sé, se me ocurre, en primer lugar, ver si podemos reavivar el Consejo Consultivo y a partir de allí tratar de que venga alguien de la Secretaría de Ambiente de provincia. No sé si eso es viable. No sé, o sea, quedo abierta para propuestas de a ver cómo continuamos, porque lo que sí queremos es continuar para que el mapa blanco de la 4552 esté pintado. Y bueno, este mapa del 2020 a lo mejor hoy no tenga o haya que trabajar las categorías o haya que hacer uno nuevo. Entonces la verdad que es mucho trabajo lo que hay que hacer, ver qué es lo que está haciendo la municipalidad para no pisarnos y ver si podemos en realidad apoyar esa gestión, si se está haciendo realmente y con el compromiso que es la del cuidado de bosques. Pero me parece que acá hay como dos cuestiones. Por un lado, el Consejo Consultivo, ver cómo lo podemos retomar, y por el otro lado, la municipalidad, digamos, en tanto Estado y Departamento Ejecutivo, qué va a hacer o qué piensa hacer en esta situación que hoy estamos teniendo, si tiene alguna propuesta también. A ver, yo lo que puedo proponer es lo siguiente.
nada, lo elaboraba mientras escuchaba y escuché también atentamente a Ana. Me parece que tenemos que, y tomo palabras de Fernando, de trabajar en paralelo con un nuevo mapa de la 2020 que responda a un trabajo que se pueda hacer de este articulado, que hay que hacerlo en el sentido de definir claramente, y algo que sí podemos asumir como compromiso en ese trabajo, decir, bueno, más allá de los tiempos que tome el nuevo mapa de la 4552 con su articulado, que va a ser un proceso que no va a ser instantáneo, estamos de acuerdo, hay que terminar ese mapa, hay que discutirlo, hay que ponerlo a la vista de la sociedad por el mecanismo que fuere. Lo ideal sería el Consejo Consultivo, que ya existe, que hoy no estará funcionando, pero existe. Después tendrá su proceso en la legislatura. Lo que podemos acelerar es, si tenemos este mapa de la 4552, lo compatibilizamos con el mapa de la 2020. Y eso sí puede salir en tiempos más cortos a través de este Consejo Deliberante, porque es una ordenanza. Entonces eso es lo que me parece que es el ofrecimiento que vamos a hacer desde esta subsecretaría. Y le dejo la palabra a Fernando, si es que le parece razonable un proceso de ese estilo, digamos, en donde sean casi el mismo mapa, uno y otro. ¿Me explico? Gracias, Claudio. Fernando. Está bueno esto de comprender que el proceso consultivo de la 4552 es provincial. Eso significa que cualquier vecino de Bolsón puede venir a decir que este árbol de Bariloche tiene que ser de otro color o para otros usos, porque los bosques son de todos los rionegrinos. Eso le da solidez e interdependencia. Ahora, la 2020 claramente es de los vecinos de Bariloche. Entonces, entendiendo que hay dos jurisdicciones con tiempos diferentes, me parece que está buena la propuesta de avanzar en un corto tiempo, porque el riesgo de hacer un nuevo mapa es estar discutiendo en el 2025 de nuevo esto. Entonces, me parece que hay que aprovechar y avanzar ahora, con las limitaciones y las ventajas que tenemos. O sea que a mí me parece bien ir en busca de un solo mapa con esto ahora 5 categorías, 6, 3 colores y 3 definiciones, protectores, permanentes y nativos. Me parece que hay suficiente know-how y como para poder unir todo esto en un solo mapa que en realidad persigue un objetivo, y eso es lo más importante, ¿no? Es una normativa. Es importante entender que la 452 no es una ley para las ciudades. Yo siempre repito lo mismo en los ejemplos, que en la ciudad de Posadas nadie discute que la ley de bosques no entra a la ciudad. La ciudad de Posadas fuera de la ley de bosques. Y la ciudad de Posadas tiene ambientes naturales mucho más, no tiene cerros, pero tiene ambientes mucho más que lo que podemos encontrar en muchos lugares de Bariloche. Sin embargo, nadie discute que la ley de bosques no entra. Pero tiene otra lógica, Misiones, que Río Negro, bueno, la zona de los bosques o Ecotono. En realidad es que hay una conformación de vegetación natural que hace que haya que poner otro zoom. Y eso es un problema porque la ley nacional no tiene en cuenta con actividades urbanas. No existen las actividades urbanas en la ley nacional, porque en ningún momento se pensó discutir, porque para la nación los árboles dentro de la ciudad son arbolados urbanos. No es esto. San Martín, Villa Langostura, Bolsón, El Hoyo, Puelo y un poco de Esquel se ven intervenidos, bueno, y desde ya Ushuaia se ven intervenidos e interpelados por estas situaciones, pero el resto del país, ninguno. Entonces, necesitamos incorporar actividades que tengan que ver con la urbanización, con los procesos en donde el hombre va a vivir adentro del bosque, que no están en la ley provincial 4552. Porque si no, nunca vamos a resolver el conflicto de la ciudad dentro del bosque. Porque el bosque estuvo primero, así que vamos a decir la ciudad dentro del bosque. Y eso nos lleva a repensar un montón de cuestiones que hay que modificar en el articulado de la 452. Si no, nos va a ser imposible.
Ustedes piensen que la ley 452 le pide a un usuario que si quiere hacer algo en el bosque tiene que presentar un documento que se llama plan de manejo, en donde dice qué va a hacer con sus vacas, qué va a hacer con su ganado, qué va a hacer con su bosque. Esto es imposible pensar en una parcela de 5 hectáreas en la ciudad de Bariloche. Y sin embargo, una parcela de 5 hectáreas en la ciudad de Bariloche puede valer mucho más que un campo de 500 hectáreas en el Manso. Entonces, la mirada que muchos tienen no está incorporada a la ley, entonces no se puede discutir. El amarillo no permite cambio de uso del suelo, no hay mucha discusión, es taxativa la ley. Y si yo tengo bosque y voy a sacar y voy a poner una casa, eso es un cambio de uso del suelo. Listo, no hay discusión. Entonces, si se va a trabajar sobre la intervención urbana en el bosque, esto tiene que estar escrito. Porque sabemos que cuando una casa entra en el bosque, lo que prima es la casa y la seguridad de las personas, por ende el bosque va para atrás. Entonces es clave cómo se insertan las casas en el bosque, porque eso atenta directamente sobre la estructura posterior. Ese trabajo, que conceptualmente es sencillo, es bastante difícil normarlo, pero es el trabajo, que es un poco también. Yo entiendo lo que están trabajando con el Plan del Oeste y demás, de esto de bajar las densidades. De alguna manera lo que intenta es que haya menos gente y por ende menos casas. Y la ley de bosque tiene que lograr un encuentro en ese sentido. Bolsón está pasando por la misma etapa en Mallinogado. Mallinogado está en un proceso de transformación muy fuerte y tiene masas de bosques muy importantes. Y también se encuentra con este problema de cómo. Hay algunos lugares en donde las casas no podrán entrar, porque donde entran, la transformación del bosque es inminente. Entonces, también hay una mirada actual y potencial sobre ese bosque. O sea, también dejar claro que es imposible que una casa conviva con un bosque. Eso es, a veces hay una ilusión, y que es que la casa rodea al bosque, pero no hay una convivencia. Lo que priva es lo que le pasa a la casa. Tanto sea el tema del fuego, que es ahora una de las variables más importantes este año y los próximos, como sanitaria por el tema de ratas, o eventualmente estos vientos últimos fuertes que hubo, que hace que la gente le tenga miedo que se le caigan los árboles encima de la casa. Que además se criaron en una estructura de bosque diferente, porque todos los bosques que hoy vemos grandes se criaron hace 40 años. Entonces, se crían con una densidad, digamos, crecen con una densidad que cuando uno los empieza a sacar, todas las raíces y las ramas están pensadas para esa densidad de individuos. Entonces los árboles quedan muy vulnerables a los nuevos vientos. Digo nuevos, pues yo sé quizá más nuevo en Bariloche, pero no sé si hace 40 años había los vientos que pasamos el año pasado, ráfagas de 100 y constantes, 2 días de 100 kilómetros por hora. No hay árbol que resista a ese evento natural si no es con sus congéneres al lado. Entonces, cuando se interviene una masa de bosque, todo esto sucede. Entonces, la intervención de la masa de bosque es lo que tiene que ser pensada. En ese sentido. Vivir abajo de un coihue es imposible. Y abajo significa 40 metros a la redonda. Eso es el abajo del coihue. Entonces, parcelas de menos de 1 hectárea es un problema manejarlas. Y parcelas de 5 hectáreas, 10 hectáreas, 20 hectáreas tienen otro criterio. Entonces también hay, una de las cosas que se discuten es cuál es el objeto a proteger, a conservar, a manejar. Y en función de ese objeto, que tiene que ver con su escala, con su dimensión, se piensan estrategias diferentes. Esto es muy importante, porque si no, un martillo puede no servir para un tornillo. ¿Qué es lo que está pasando con la 4552? No tenemos herramienta para la gestión urbana. Entonces es no o sí. Y es un problema, porque cuando es no o sí sabemos que pasa todo por el medio. Así que sí, empecemos a trabajar en un mapa de la 2020 con un. Sí, también acuerdo que tengamos una primera propuesta para discutir, porque las discusiones son muy arduas y son casi de metro cuadrado por metro cuadrado. Entonces sí, insto a la MUNI y me autoinsto, porque somos un grupo muy pequeño, a quizá acelerar estos tiempos de tener una primera propuesta para discutir más grande. Pero la construcción de la propuesta inicial no tiene que ser hecha por un grupo muy grande, no digo que no pueda participar alguna otra persona, pero para hacer un primer dibujo
se necesita como mucha fluidez. La ciudad es muy grande, tiene una suma de singularidades, que hay que hilarlas, que hay que como coserlas, y que eso requiere tener afilado lenguaje, experiencia, pues si no cada lote es una discusión, cada machine es una discusión. Y si no hubiera un conocimiento tan acabado del terreno por parte de la gente que se sienta, hace que esto sea muy lento. Entonces no tenemos un croquis, entonces es una espiral negativa. Entonces propongo que le den un tiempo a la MUNI cortito para presentar un documento para discutir. Mapa y criterio, cómo se hizo. ¿Por qué este lote quedó adentro? ¿Por qué quedó afuera? Y a partir de ahí comenzar una discusión como con más puntos de asidero, de agarrar de parte de la... no digo que la sociedad no lo pueda hacer, simplemente que debería hacer todo el recorrido que ya hicimos para poder volver a construir un mapa. Entonces, para ahorrar tiempos, me parece que está bueno sacar una propuesta abierta en ese sentido, ¿no? Pero una propuesta sobre la cual trabajar. Fernando. Bueno, concejal Wallace. Me parece que en ese sentido... No sé si el resto. Está bien, sí, yo no tengo drama. Sí, el que conduce, sí. Como quieras. Buen día a todos. Yo soy vicepresidente de Árbol de Pie. De todas maneras me escuchan, ¿no? Porque esto parece Igual tenemos que usar el micrófono porque va grabado y necesitamos la voz. Bien, quería observar una cosita. Acá se está hablando de la posibilidad de trabajar en modificaciones, tanto de la ley 4552 y ahora apareció la posibilidad de modificar el mapa de la 2020. Les recuerdo una cosa, que inclusive falta, Julieta, en los antecedentes del proyecto de ordenanza, que es la Ley General del Ambiente. La Ley General del Ambiente tiene principios, y uno de los principios básicos de la Ley General del Ambiente es el principio de la progresividad. O sea, ninguna normativa ambiental se puede ir para atrás. Y no se puede ir para atrás porque la Ley General del Ambiente, al igual que la 26331, que es la Ley de Bosques Nacional, son leyes de presupuestos mínimos. Son leyes de rango constitucional. La Constitución es presupuesto mínimo. Para atrás no se puede ir. Sencillo. Las constituciones. Constitución nacional y la Constitución provincial. Por lo tanto, la Constitución provincial, por ejemplo, deja absolutamente claro en su artículo 70 que los bosques, los recursos naturales en general, son propiedad exclusiva de la provincia, del Estado provincial. Los municipios tienen potestad sobre el uso del suelo, no sobre los bosques, ¿sí? O sea, se pueden sentar a hablar, no hay ningún inconveniente, por supuesto que sí, obvio. Y cuando hablo de la provincia, estoy hablando en particular de la unidad ejecutora provincial, y más en particular todavía del Consejo Consultivo de Bosques, que como bien dijo Fernando, fue desactivado finales de 2014 o principios de 2015. Ahí. Entonces, a mí me parece, digamos, no me parece, es así, porque inclusive en los 4 años que sesionamos con el Consejo Consultivo de Bosques, me parece que quedó absolutamente claro la diferencia que, por ejemplo, ahora aparece entre el mapa de la 2020 y el mapa de la 4552, o entre las normas. ¿Por qué? Porque la 2020, en realidad, lo que le encomendaba al Ejecutivo es hacer un inventario de bosques. Inventario de bosques según las características de los bosques, que lo saca de la 13273, de la Ley de Riqueza Forestal, por supuesto, ¿no? Bosques protectores, permanentes, nativos. En cambio, la 4552 lo que intentó, y creo que lo logró un poco mejor en el 2015, es hacer un ordenamiento territorial de bosques nativos, que es otra cosa. Es fundamentalmente qué se puede hacer en los bosques, para qué se pueden usar, qué actividades se puede usar en determinado tipo de bosque, rojo, amarillo, verde. Lo cual la 2020 no lo hace, porque es simplemente un inventario de bosques. Entonces, lo que me pareció que se convocó a esta comisión, digamos, para tratar, es justamente el inventario de bosques que queda plasmado
que se plasmó en mayo del 2015 en ese mapa que están tratando de la 2020. Por lo tanto, la verdad no veo personalmente la necesidad de modificar el mapa, ese mapa, porque es un inventario de bosques. Los bosques que aparecen como bosques protectores fueron producto justamente de un análisis técnico en base a la normativa nacional de la 13273, no de la ley de bosques, ¿sí? Sino de la de riqueza forestal, que dice qué características geológicas y biológicas tiene que tener un bosque para ser determinado como bosque protector. Y eso se hizo en el 2015. Insisto, es producto de un estudio técnico ese, ¿sí? Lo que sí después se puede discutir es, como bien decía Fernando, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en lo finito, digamos, dentro de ese bosque protector. Pero sigue siendo protector. ¿Sí? Esto puede sonar a un golpe bajo, pero la verdad, pasó. Hace poco tiempo se llevaron 3 vidas, ¿no? Ahí en la ladera del Cerroto, porque Villa Winit pertenece a la ladera del Cerroto. Todo eso son bosques protectores. Fíjense en el mapa del 2015. Esos eran, porque ya no están más, bosques protectores. Y no hace falta ser ingeniero forestal realmente para darse cuenta, para saber que justamente las laderas están protegidas por los bosques protectores, por sus raíces, básicamente. Porque el ciclo hídrico, el ciclo del agua, se modifica cuando hay raíces o cuando no hay raíces. Y si tienen alguna duda, fíjense cuando llueve mucho qué pasa en una calle y qué pasa en el bosque que está al lado de la calle. La calle se forma un lago. En mi casa, yo vivo en el kilómetro 12 y medio, en Casa de Piedra. Vivo justo enfrente del bosque de la Ermita, de la Reserva Natural Urbana de la Ermita. Llueve muchísimo, yo tengo un lago en mi calle. Mi calle es horizontal. Enfrente, en el bosque, no hay absolutamente nada. Ahora imaginen que esa calle, que es horizontal, se inclina. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con la erosión? ¿Qué pasa con todo lo que se lleva al agua? Y eso es simplemente porque no hay raíces en la calle. En el bosque sí. Es así de simple. Ese es un estudio técnico, ¿sí? Y eso es lo que refleja este mapa. Ese lugar de Villa Winit eran bosques protectores. Ahora no. Y se cobró 3 vidas. ¿Sí? Entonces, después se verá, se puede discutir en lo finito qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero creo que el mapa lo tienen que darle viabilidad legal, me parece. Muchas gracias. Gracias a usted. Había una vecina que quería que pase, por favor. Díganos su nombre, por favor, así queda en el acta. Hola, ¿muy bien? Sí. Solamente 2 cosas. Aclararle a toda la gente que está trabajando en esta comisión que las juntas vecinales del oeste apoyan el mapa tal cual fue escrito, diseñado. Nos reunimos, lo miramos. Creo que no somos biólogos ni técnicos ambientales, pero somos altos conocedores en el oeste de nuestro territorio. Todos lo hemos caminado, salimos todos los fines de semana, sabemos lo que es un mallín, una ladera, qué bosques son nativos, qué bosques no son, y apoyamos este mapa y no queremos que se modifique este mapa que es el que está presentado. La gente, ese mapa recibió el apoyo también de la gente de las 2 reservas naturales urbanas, que es un territorio bastante amplio en el oeste. Y una cosita que quería agregar es que Claudio habla de que no hay fiscalización, y el problema que tenemos en el oeste no es solamente que no hay fiscalización, sino las aprobaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano, porque las cosas, por lo menos la cantidad tremenda de bosques que se ha tirado este último año en las 2 reservas, hablo 48 coihues en uno, 70 cipreses en otro,
3 grandes coihues que cayeron por una pared escalada que gracias a Dios nadie estaba escalando, una deforestación monumental en la costa de la laguna. Estas cosas cuentan con la aprobación de obras particulares y gestión urbana. No tiene nada que ver con si está fiscalizado o no está fiscalizado. Y los grandes desmontes están todos aprobados por el Servicio Forestal Andino, que dice tener la aprobación del municipio. Eso es lo que quiero agregar, porque no es un tema de fiscalización, es un tema, el oeste no cree, la Junta Vecinal del Oeste no creen en que haya en absoluto una vocación protectiva y sentimos la urgencia de que este mapa se apruebe y básicamente, y que después al chiquitaje se vea este cosito, no sé, los detalles se vean después, pero que este mapa salga y que arriba de estas porciones de bosque ya tenga su rojo, su amarillo y su verde, porque nosotros en el oeste necesitamos básicamente herramientas para defenderlo. Y en este momento no tenemos ninguna herramienta para defender el bosque. Entonces, les pido por favor celeridad, porque por lo menos la Junta Vecinal del Oeste estamos esperando que este mapa se apruebe lo antes posible. O sea, nos pone un poco nerviosos y nerviosas imaginarnos la convocatoria de un consejo consultivo. Ese mapa lo realizaron un montón de técnicos, salió de la Secretaría de Medio Ambiente, la Subsecretaría de Medio Ambiente en su momento, consensuado con un montón de técnicos. No hay nada que analizar, hay que decir, ok, este mapa se vota, punto. Bueno, muchísimas gracias. Wallace, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, como para ir ordenando un poco, en primer lugar, lo que sí propongo es trabajar en el aspecto más, digamos, claro que mencionaba Fernando, es sobre este mapa, los aspectos de qué no se puede hacer, para ordenar un poco, empezar por el no. Y en forma paralela, ver si podemos contar, a mí igual, más allá, digamos, de poder aprobar este mapa, me parecía que es importante saber el proceso que está actualmente en la municipalidad y que después va a derivar en una ordenanza y no tener que depender de la 4552. Entonces, si el municipio tiene algún grado de avance, que en alguna fecha pronta, si es posible, nos diga, bueno, y si podemos usar esta comisión, presidente, y este marco de trabajo, para decir, bueno, en 2 lunes, por decir algo, traemos algún esquema, algo, si es que es posible, a lo mejor dicen, no, 2 lunes imposibles, un mes, lo que sea. Entonces, en primer lugar, seguir trabajando en este mapa, en lo que no se puede hacer. En segundo lugar, ver si tenemos una fecha del Ejecutivo para ver si nos pueden acercar los avances, para ver si logramos a lo mejor de manera consensuada hacer estas 6 categorías que decía Fernando, que me parece que sería lo ideal, para que también ya quede pintado, por lo menos dentro de nuestra jurisdicción, el semáforo. Y en tercer lugar, si había quedado pendiente, apenas iniciamos, si el lunes próximo quiere venir a Árbol de Pie para explayarse, digamos, o si ya consideran agotado, digamos, su intervención, pero como no estaban invitados formalmente, a lo mejor propongo, si es que quieren, que tengan este espacio para seguir trabajando el tema. Esas 3 cuestiones. Desde Presidencia mandamos la invitación a Árbol de Pie y después, Claudio, ¿querés hacer alguna referencia con respecto a los tiempos? Depende qué es lo que se pretende. Digamos, nosotros en 2 lunes podríamos, no el lunes que viene, sino el otro, decir, bueno, esto es lo que trabajamos con la ley de bosques, esto es cómo entendemos que se articulan esta propuesta de mapa de ley de bosques adentro del ejido con el mapa de la 2020, con el que está, o si necesitara, digamos, algún cambio, veo que hay un reclamo concreto de que el mapa es así, que si tomo las palabras de Ferrero, dice es un inventario. Está clarísimo lo que dijo, me pareció muy claro, es solamente un inventario. Entonces ahí es donde falta el qué podemos o no hacer en función de ese inventario.
O sea, traer eso en 2 lunes. Estamos pensando esto para la ley de bosques, entendemos que se articula de este modo con la 2020 y poder avanzar. Perfecto, gracias Claudio. Bueno, damos por finalizado el tratamiento de este proyecto. Vos, Fernando, ¿querías agregar algo con respecto a las fechas? A ver, no soy el que decide, ¿no? El municipio deberá hablar con el subsecretario porque al no haber director de bosques, digamos, de mí, como siempre, la voluntad está para trabajar mientras los tiempos den. Seguro que se va a poder traer algo en el momento que indiquen para poder hacer un trabajo demostrativo de por lo menos dónde están los conflictos, que suele ser un punto para comenzar a resolver estos temas. Perfecto, gracias Fernando. Bueno, vamos a dar por finalizado este punto del orden del día, dejando, o sea, que conste que vamos a hacer la invitación nosotros desde Presidencia de Árbol de Pie, esperando la respuesta de Claudio para dentro de 2 lunes. Así que hay un punto que es el número 2, que es varios, si alguno tiene un varios. Siendo las 12:34, damos por finalizada la Comisión de Turismo con la presencia de la concejal Wallace, la concejal Taboada, el concejal Ávila, quien les habla Ariel Cárdenas. Muchas gracias y nos vemos pronto.